lo que Él dijo en su palabra, creer lo que es más fiel, lo que Él dijo, a lo que le dijo un patrón. Un patrón le prometió, sabes que trabaja conmigo y te voy a dar un cheque cada quincena. Y usted lo creyó, tan es así que lo creyó, que no le dio ni un cinco cuando empezó y usted comenzó a trabajar gratis, sabiendo que el día 15 sí iba a recibir el pago. ¿Por qué en Dios no le creemos, en su palabra? Bueno, fíjese bien, estamos hablando de qué, de no confiar en qué. Usted no debe confiar en un cheque que vaya a recibir cada 15, usted confía en que siempre va a tener trabajo porque está creyendo en alguien que se llama Jesucristo. Él siempre le va a suplir a usted. No dependemos de un trabajo, no dependemos de una empresa, no dependemos de ningún ser humano, dependemos del Altísimo, del Dios Altísimo que nos suple todas las cosas en abundancia, dice Él. Marcos capítulo 10, versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de Dios. Otra vez lo dice Jesús. Pero antes, en el 24, dijo: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían. ¿Estamos de acuerdo? A alguien que su corazón está confiado en lo que puede recibir aquí en la tierra. Su confianza debe estar primeramente en Dios y después en los seres humanos, no al revés. Cuán difícil es entrar en el reino los que confían, no tanto los que tienen dinero, sino los que su confianza está en el dinero. Luego dice el 25, más fácil, dijo Jesús, es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero un rico ¿qué? Un rico que confía en la riqueza. ¿Estamos de acuerdo? No se refiere a un rico que recibió a Cristo, sino un rico que confía, y su confianza está en las riquezas. Y esa parte donde dice que más fácil es entrar un camello, no se refiere a una aguja con la que usted se pone ahí a coser, pues a bastillar, o no sé cómo se diga. No se refiere a una aguja de eso, sino regularmente agujas eran unos lugares, por decirlo así, como unos, ¿cómo se llaman? De esos corrales, donde el lugar por donde entraba la persona que les da de comer a las bestias o a los animalitos ahí, era un lugar reducido por donde él tenía que entrar para darles de comer y no ser atacado por esos animalitos. Entonces era una aguja, entonces por eso era difícil que pasara, porque era un lugar donde apenas cabía una persona. No se refiere a una agujita donde usted lo agarra y con un hilito, no se refiere a eso. Bueno, fíjese bien. Y regularmente otros dicen que era solamente un hoyito que estaba en un lugar, por decirlo así, en una cueva, donde era difícil que entraran un camello. Bueno, hay diferentes versiones, independientemente de lo que se trate, no nos interesa que sea, ¿verdad? Lo que nos interesa es que Jesús dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 26, ellos se asombraron aún más. Imagínense, están los discípulos todos asombrados. ¿Por qué? Porque tenían bien en los discípulos. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Imagínense, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, ellos mismos estaban contemplando, a lo mejor podían dejar de ser salvos o a lo mejor no iban a ser salvos, porque tenían bienes, tenían riquezas. Muy bien. Entonces Jesús mirándolos, dice el versículo 27, Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo, fíjense. ¿Qué dijo Pedro? ¿Que lo había dejado qué? Significa que tenía cosas, ¿no? O estaba pobrecito el Pedro que no tenía ni dónde vivir, ni dónde comer. No, Pedro tenía bienes, por eso dice, lo he dejado todo, maestro. Yo lo he dejado todo, dice Pedro. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Fíjense lo que hizo Pedro. Pero Pedro lo dejó con su padre. A su padre le dejó encargada la empresa de barcos. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, fíjense lo que dijo Jesús, casa. ¿Se da cuenta? No hay ninguno que haya dejado casa
hermanos o hermanas, padre, madre o mujer, o hijos o tierras. Fíjense de qué está hablando Jesús. Está hablando de familia, ¿verdad? Pero también está hablando ¿qué? De bienes, ¿se da cuenta? Está hablando de tierra, está hablando de casas. Dijo Jesús, no hay nadie, dice, no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras, fíjense, por causa de ¿qué? De mí y del evangelio, que no reciba, fíjense lo que dijo Jesús, que no reciba. ¿Cuántas veces iban a recibir? ¿Se da cuenta? 100 veces más de lo que dejaron. Ahora se da cuenta por qué Jesús, ese hombre pobre, le dijo, tú has cumplido todos los mandamientos de la ley, no adulterarás, no matarás, no darás falso testimonio, todos los mandamientos los cumpliste, pero da tus bienes a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Este hombre se entristeció y ¿qué creen que pasó? Se fue. Se fue, ¿por qué? Porque su confianza, su corazón no estaba en Dios, estaba en las riquezas. Pero Jesús mismo le aclaró y al final dice, no hay alguien que haya dejado bienes materiales o familia por causa de mí y del evangelio, dice que ¿qué? Que no reciba 100 veces más ahora. ¿Cuándo? 100 veces más en el cielo, dice. Allá, cuando usted se vaya al cielo, va a recibir allá oro, plata. La ciudad donde vamos está llena de oro. ¿Sí sabe usted que la Nueva Jerusalén está llena de oro? Calles de oro. Imagínese si usted fue a un lugar donde le dijeron, pues hermano, usted entre más pobre se va a ir al cielo. Si usted está pobre, es más, hay lugares donde prohíben que use joyas. ¿Sí sabía? Si usted llega con un arete de oro de 14 quilates, ¿qué cree que le van a hacer? Le van a decir, si quieres entrar a esta congregación, a esta iglesia, quítate tu reloj de oro y tus aretes, o tu pulsera, porque a Dios no le agrada eso, te van a decir. Pero si Jesús mismo dijo que si tú dejabas casas, bienes, etcétera, ibas a recibir 100 veces más que lo mismo, fíjense, que no recibes 100 veces más ahora en este tiempo, casas, que iban a recibir en este tiempo, no en el cielo, en este tiempo, dijo Jesús. ¿Qué iban a recibir? Fíjense bien lo que dice. Casas. Dice el versículo 30, es el versículo 30. Fíjense, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas. Se da cuenta que Jesús sí habló de bienes materiales que iban a recibir ustedes, no nada más hermanos. Imagínense, me fui a la fortaleza y todos los hermanos me apapacharon y ya tengo más hermanos. Imagínense. Pero se van a quedar pobres, porque Jesús dijo que iban a multiplicarse sus hermanos. Espérese, Jesús habló de bienes, fíjese. Usted en este tiempo, en esta época, usted va a recibir bienes, casas, dijo Jesús. ¿Se da cuenta? Casas. Y luego dice, hermanos, hermanas, fíjense. ¿Y qué más dice? Madres, hijos, ¿y qué más? Tierras, otra vez hablando de bienes materiales, Jesús. Oye, pero dicen, hay lugares donde dicen, oye, pero ¿cómo vas a recibir bienes? Te vas a envanecer más, el dinero te va a envanecer, dicen ellos, y te vas a alejar de Dios. Jesús prometió que nos iba a dar bienes materiales. Pero fíjese algo muy importante. Dijo el versículo anterior que iban a dejar esposas e hijos, y aquí no dice que se iban a multiplicar las esposas y los hijos, ¿va? Para por ahí alguno malintencionado que dice, bueno, pues hermano, voy a dejar a mi esposa porque ya no la aguanto, voy a llegar ahí y voy a agarrar a otra esposa. No se refirió Cristo a eso, porque ya no habló más que de madres, de hijos y de hermanos. Si se fija, esposas ya no la mencionó, ni hijos. Bueno, eso es extra. Ok, Marcos 10:30, que no reciba 100 veces más ahora, en ese tiempo, casas, terrenos, eso dijo Jesús. Fíjense lo que le había prometido este hombre. A este hombre le dijo, mira, da lo que tienes a los pobres y tendrás tesoro, ¿dónde? Arriba. Es decir, vas a ser salvo, pero no nada más tesoros arriba, aquí, en este tiempo, ahora. Jesús le dijo, vas a tener casas y tierras. Si usted lo cree, recíbalo para usted, esa bendición, porque Jesús se lo quiere dar. ¿Estamos de acuerdo? 1 Timoteo capítulo 6.
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque debemos de entender que Dios en su soberanía, fíjense, no manda a los ricos al infierno, para que usted me entienda. Esa es la idea principal, que no crean ustedes, ¿sabes que los ricos nunca van a ir a entrar al cielo? Los ricos se van a ir al infierno. No es cierto. Jesús no dijo eso. Jesús dijo los que confían en las riquezas. Entonces Dios en su soberanía no es un Dios que arbitrario, para que usted me entienda. No es un Dios que dice, bueno, porque regularmente sí se ha pensado que Dios es arbitrario. Dice, bueno, Dios es un déspota que, bueno, manda a unos al cielo y otros al infierno porque Él así lo decide. Es arbitrario Dios, y eso lo enseñan en muchos lugares, que Dios desde antes los predestinó para unos enviarlos al infierno y otros enviarlos al cielo. Entonces Dios no es así. Dios no puede violar la voluntad del ser humano. Dios le da libre albedrío para que el ser humano crea en Jesús y pueda entrar en el reino de Dios. Muy bien, 1 Timoteo capítulo 6. ¿Ya lo tiene ahí? Versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, dijo esta instrucción el Señor por medio del apóstol Pablo. Fíjense lo que dijo: a los ricos de este siglo. Cuando habla la palabra siglo, regularmente habla mundo, regularmente habla de este tiempo, pues, de este tiempo. A los ricos de este siglo, de este mundo, manda, fíjense, que no sean altivos. A los ricos de este siglo, también se refiere siglo, la palabra siglo, o la palabra mundo, se refiere también a personas que no tienen o no conocen a Dios, o no creen en Jesucristo. A los ricos de este siglo manda, fíjense la instrucción, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino su esperanza debe estar en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué nos da las cosas en abundancia Dios? Para que las disfrute usted, le da a Dios las cosas en abundancia. Se da cuenta que la instrucción de parte de Dios es que a los ricos de este tiempo o de este mundo, dice, manda o dale la instrucción de que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué razón? Porque las riquezas son inciertas. ¿Sabe por qué son inciertas? Las riquezas sin Dios. Si alguien es un creyente que ha creído en Jesús, créalo que la riqueza no es incierta. ¿Incierta qué significa? Yo conozco a una persona ya de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, una persona que vivía en el CID ahí, que tenía sus acciones allá en la bolsa de valores. Sin embargo, en Estados Unidos, cuando cayeron lo de las Torres Gemelas, ¿qué creen que pasó? Se vino abajo. Todo su dinero que lo tenía invertido en la bolsa de valores se vino abajo y quedó en la ruina. Una persona muy prominente que vive ahí en el CID, Mazatlán, Sinaloa. Fíjese bien, esa persona tenía su confianza ¿en qué? Prefería meter su dinero en la bolsa de valores porque creía que era confiable. Esa persona quedó en la vil ruina. Bueno, quedó con su sueldo, ¿no? Porque era un doctor allá en Estados Unidos y allá los pensionan muy bien. Entonces esta persona quedó en la ruina. ¿Por qué? Porque todo su dinero que hizo en su carrera lo perdió solamente cuando cayeron las Torres Gemelas. Y en otra crisis por ahí que hubo antes también en Estados Unidos también le pegó. Bueno, cuando alguien pone su confianza en decir, bueno, antes de tener su confianza en Dios, tenerlo en las riquezas, no es sustentable de parte de Dios. No es una seguridad de que le vaya a ir bien. Pero cuando usted tiene su mirada en Dios, créalo que si usted ya es una persona que tiene dinero y viene a Cristo, le cree a Dios, siembra en el reino, nunca va a quebrar su empresa, su negocio, nunca lo van a correr su trabajo, nunca va a quebrar la empresa de la bolsa de valores donde usted está invirtiendo. ¿Por qué? Porque Dios está respaldando eso. Pero ¿qué pasa con los que, por eso dice, Pablo le dijo a Timoteo, a los ricos de este siglo mándales, diles por favor que no sean altivos y que no pongan su esperanza en las riquezas,
las cuales son inciertas, fíjense. Dios dice que las riquezas son inciertas. Inciertas cuando las personas no creen en Dios. Sino, dice que ponga su confianza en ¿quién? En el Dios vivo, fíjese, esa es la recomendación. No el Dios muerto, sino el Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él nos da ¿qué? ¿Qué nos da Dios? Todas las cosas limitadamente para que vivamos con solamente el diario vivir. No dice así. Fíjese, Dios nos da todas las cosas ¿qué? En abundancia. ¿Se da cuenta que Dios nos da todas las cosas en abundancia? ¿Para qué? Para que usted disfrute la vida que vive aquí en la tierra. Créalo que cuando usted se muera, después de los 120 años, declaro que usted va a durar 120 años por lo menos en la tierra, que es la edad que Dios estipuló para el ser humano. Si alguno ha muerto antes de los 120 años, significa que no conoció la perfecta voluntad de Dios, no conoció a Dios. Algunos, usted se pregunta, oye, pero yo conozco a personas que se la llevan en la iglesia, y tal hermano fulano de tal que se lleva en una iglesia casi todos los días, pero sin embargo murió en un accidente. Yo también conozco personas así. O que murió de un cáncer. Yo también conozco personas así. Pero dijo Jesús, mirad lo que oís. ¿Qué es lo que ellos oyeron de la palabra de Dios? Ellos oyeron que Dios los castigaba, los enfermaba y hacía lo que quería Dios con ellos. No, Dios es bueno y Dios no puede hacer esas cosas malas. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios no envía a los ricos al infierno, ¿verdad? Esa es la conclusión general de lo que les quise dar a entender ahorita en ese texto bíblico. Dios no manda a los ricos al infierno. Dios a los ricos no les dice que no sean salvos o que no van a ser salvos. Jesús dijo solamente a los que confían en las riquezas, no a los ricos en sí. Filipenses capítulo 2. Así es que en su soberanía, fíjense, en su soberanía, Dios, en su soberanía, Dios nos ha amado. Y en su soberanía Dios ha decidido darnos cosas, no destruirnos, no enfermarnos. Dios ha decidido darnos cosas buenas. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Así es que ese tema de la soberanía está muy interesante. Usted va a aprender cosas que a lo mejor jamás había escuchado. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros, dice, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ok, este texto bíblico se los voy a analizar para que usted sepa de qué se trata. Y para cuando alguien le llegue por ahí con este texto bíblico, fíjense lo que interpretan de este texto bíblico. Por ahí algunos estudiosos de la Biblia creen que este texto bíblico se refiere a que Dios es el que obra en las personas para hacer tanto lo bueno como lo malo. Que Dios impulsa a ciertas personas a hacer lo bueno como lo malo. Ejemplo, dice, Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Se le ha atribuido a Dios en su soberanía que Él pone en la mente, en los corazones de las personas que hagan cosas malas. Por ejemplo, dice, Dios propició que cierta persona que ahora conoce a Cristo, pero que era una persona que no conocía a Dios, cierta persona robara por ahí en su empresa. Dios lo propició, Dios puso en él ese sentir, que la persona robara a su patrón. ¿Para qué? Para que cuando cayera en la cárcel, alguno de los que estaban en la cárcel le predicara a Jesucristo y recibiera al Señor. Fíjense bien lo que se ha pensado ese texto bíblico. Dios produjo en él el querer hacer lo malo. Dios produjo en él el robar a su patrón. ¿Para qué? Para que su patrón lo demandara y lo enviara a la cárcel. Y ya que estuviera en la cárcel, entonces Dios, fíjense qué bueno es Dios, así dicen ellos. Qué bueno es Dios que le puso a Clodomiro, no sé si alguno se llama así, ¿no? Pero Dios le puso a Clodomiro, que Clodomiro le robara a su patrón,
para que su patrón lo demandara y ya que cayera en la cárcel, entonces Dios iba a mandarle un ángel del Señor para que le hablara del Evangelio de Jesús. Y ya cuando le hablan del Evangelio de Jesús, en la cárcel, esa persona fue salvo. Entonces Dios puso los medios para que esa persona fuera salvo. Dios no trabaja con el mal. ¿Cuántos saben? Dios no puede propiciar cosas malas. Dios jamás va a poner a usted en un pensamiento de maldad. No es que Dios puso a fulana persona, esa maquinación que matara a la otra persona, y ya que mató a la otra persona, lo echaron a la cárcel. Les estoy hablando de dos casos diferentes, pero reales. En la cárcel de Los Mochis, para que me entiendan. En el penal allá, no recuerdo cómo se llama. Porque antes íbamos, me tocó ir 2 o 3 veces al penal a predicar el Evangelio, por ahí. Por cierto, se siente uno raro, ¿eh? De repente se siente como que lo van persiguiendo con un cuchillo. Una vez fuimos a jugar fútbol allá al penal de que está allá en Los Mochis. Fuimos a jugar fútbol, pero nunca les metíamos el pie a los reos. Por eso nos golearon, imagínense. No, es que, pero bueno, independientemente de eso, hay personas buenas que han recibido a Cristo en esos lugares. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que Dios, ellos creen, la mayoría, Dios produce, ¿qué dice? Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces se le ha atribuido a Dios en su soberanía. Dicen, no es que Dios es soberano y Dios propició que tal persona robara a su empresa o que matara a fulano y ya lo echaran a la cárcel. ¿Para qué? Dios propició esas cosas malas para que vinieran cosas buenas, dicen. No puede ser Dios trabajando de esa manera. O sea, Dios no puede propiciar que alguien haga un daño a alguien para luego echarlo a la cárcel y que allá en la cárcel conozca a Cristo. No puede trabajar Dios de esa manera. Regularmente eso se ha pensado de Filipenses 2, versículo 13. Vamos a Santiago capítulo 1 para demostrar bíblicamente que Dios no es el que motiva a alguien a hacer cosas malas. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice así: cuando alguno es tentado, fíjese, la palabra tentado o probado es la misma. Dice, cuando alguno es tentado, si usted lo verifica en el griego, esa palabra tentar también se traduce como probar. Tan es así que la Biblia latinoamericana lo traduce como probar. Bueno, ahorita se lo voy a leer. Cuando alguno es tentado, dice la Reina Valera 60, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjense, cuando alguno es tentado, ¿qué significa tentado? Cuando alguno diga que Él fue incitado por Dios a hacer cosas malas, por favor no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie con el mal. Ahora se lo voy a leer en la Biblia Latinoamericana 95. Dice que nadie que diga en el momento de la prueba, Dios me quiere echar abajo. Nadie cuando esté pasando por una prueba puede decir, Dios me quiere echar abajo, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco quiere echar abajo a ninguno. En pocas palabras, Dios no puede incitar a alguien a hacer cosas malas. Es que el otro día golpeé a mi esposa, es una persona. Es que sentí un impulso de parte de Dios. No, ¿cómo vas a golpear a tu esposa? Bueno, su esposa, no sé qué le dijo, ¿verdad? Sentí un impulso de parte de Dios y luego ya vino la policía porque lo demandó y ya se lo querían llevar por ahí. Entonces dijo, no, es que yo sentí un impulso de parte de Dios, y algunos así creen, algunos lugares donde estudian la Biblia así creen, que Dios propicia las cosas malas para que vengan cosas buenas. Dios no puede incitar a alguien a pecar, ¿verdad? ¿Cuántos saben que no? Dios no puede incitar a alguien a decirle, bueno, mira, en este día voy caminando por acá por el centro y Dios me puso una mujer voluptuosa enfrente de mí y me cerró el ojo. ¿Ustedes creen que fue Dios? No fue Dios. Créanlo que no fue Dios. Fue el diablo el que les puso esa mujer. Digo, a los varones les hablo, a las chavas pues no les puso un hombre güero ahí en el centro que les cerró el ojo, ¿no? A las mujeres. A las jóvenes pues sí, pueden optar, ¿no? Pero las casadas no pueden optar. Y los casados no podemos optar tampoco por eso.
Debemos de respetar a nuestra pareja, es muy importante. Bueno, no es Dios el que nos puso esa persona enfrente, no es Dios. Creen lo que no es Dios propiciando esas cosas, para después que dejen a sus esposos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no los querían, no sé, pero no es Dios propiciando cosas. Regularmente se le ha atribuido a Dios que Dios nos pone cositas así. Es más, el otro día me decía una persona, bueno, allá en Sinaloa, no aquí, me decía una persona, el otro día fui a la tienda y pagué con uno de 100 y me regresaron en feria uno 500. Qué bendición de Dios, me decía, porque Dios me quiso prosperar, un milagro financiero. No, le digo, regréselos a otra feria, eso no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque usted está dañando a la persona de la tienda, ¿me explico? Cuando le den feria de más, por favor, regrésela, ¿no? Cuando le den feria de más, no es bendición de Dios. Si usted se encuentra el billete tirado en la calle, bueno, eso sí es bendición de Dios, porque no sé quién es, ¿estamos de acuerdo? Por allá un hermano por allá que sacó, en diciembre, que no tenía porque no le pagan aguinaldo, se encontró igual una bolsita con 3,000 pesos. Bueno, eso lo recibió él. Esa sí era una bendición de Dios, pero no puede ser una bendición cuando le den feria de más. O se equivoca el que le dé un cheque, en lugar de ponerle 1,000 pesos, le puso otro 0. Tampoco viene de parte de Dios. Pero sí puede venir de parte de Dios que en su cuenta bancaria le depositen dinero ahí. ¿Me explico? Eso sí puede venir de parte de Dios, porque ya ha habido testimonios donde ángeles, donde se ha habido manifestado milagros de ese tipo, donde de repente le apareció en su cuenta bancaria cantidades. Y jamás nadie le reclamó esas cantidades, solamente aparecieron ahí. Eso sí viene de parte de Dios. Debemos distinguir las cosas que vienen de Dios y debemos distinguir donde el diablo nos quiere incitar o tentar para que hagamos cosas malas. Si le dan feria de más, créalo que el diablo quiere tentar para que usted caiga en esa tentación. Bueno, alguno que diga que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, Dios jamás va a propiciar que usted haga una cosa mala. Dios jamás va a propiciar el ponerle una prueba enfrente para que usted tropiece, pues. Dios jamás le va a meter el pie para que usted tropiece. ¿Cuántos saben eso? Dios no lo va a hacer, porque Dios es bueno. Dios no puede ser así, Dios no puede. El que actúa así se llama Satanás, el diablo. El que anda dañando a la gente, el que anda destruyendo, matando, enfermando, es el diablo. Entonces Filipenses 2:13 dice que Dios produce el querer como el hacer. Vamos al Salmo 25. Así es que Dios produce el querer como el hacer lo bueno. Crean lo que Él no. Si algo los impulsa a Dios es hacer lo bueno. Si de repente ustedes ven a alguien con necesidad económica, Dios a lo mejor los va a impulsar, le va a decir, mira, dale una despensa o darle tal dinero a esa persona. Eso sí, eso Dios sí lo produce, ese querer o el hacer eso. Dios sí produce esas cosas cuando usted le da a un pobre porque lo ve a lo mejor que no está comiendo y le da para que desayune. Eso sí lo impulsa a Dios a hacer cosas buenas. Ok, Salmo 25. Salmo 25, versículo 12. Salmo 25, 12 dice así: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y no está hablando de miedo, sino cuando habla de temor se refiere a un temor reverente, es decir, que respeta a Dios, como un respeto, no como un miedo a Dios. El miedo viene de parte del diablo. O sea, usted no puede tenerle miedo a Dios porque Dios es confiable. Dios le ama a usted y usted no puede tenerle miedo a Él. Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová o que lo respeta? Y luego dice, fíjense, Él, hablando de Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Dios nos enseña el camino que debemos escoger, pero solamente nos muestra el camino, no nos lleva por el camino, no nos agarra la mano, para que usted me entienda. No nos agarra la mano para que hagamos las cosas malas. No podemos decir que Dios, es que el otro día no quería, hermano, no quería, pero me iba jalando Dios detrás de aquella mujer tan bonita. No quería, pero Dios me iba impulsando. No puede ser eso. ¿Me explico? No puede ser. Dios solamente, ¿qué dice? Le enseña el camino, pero el camino del bien, no el camino del mal.
Deuteronomio capítulo 5, versículo 28. Deuteronomio capítulo 5, versículo 28. ¿Ya lo tienen listo? Muy bien. Dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, cuando me hablabais y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho, fíjense. ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Dice Dios. O sea, ¿quién tiene tal corazón, dice Dios, para que pueda guardar lo que yo he dicho en mi palabra? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Fíjense lo que dijo Dios. El versículo 29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen, es decir, hablando de reverencia, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días hay que guardar su palabra? Todos los días, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Fíjense lo que dice Dios, nos da esa recomendación. Guarda mi palabra para que te vaya bien. Todos los días tienes que guardar su palabra para que te vaya bien a ti, pero también aquí dice, para que a sus hijos también les vaya bien. 30. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Dice el versículo 32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Fíjense ¿qué dice Dios? Que no te apartes de qué, de sus mandamientos, de su palabra. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, es decir, a ningún lado te vayas. Siempre anda por lo que dice su palabra. Ese es el camino que Dios te muestra. ¿Estamos de acuerdo? Dios dice que nos mostrará el camino, nos enseñará el camino que debemos de seguir, dice el Salmo 25. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos muestra el camino y aquí ya nos los está mostrando. Deuteronomio capítulo 5, versículo 31, 32. El 31 dice, y tú quédate aquí conmigo y te daré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagan como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No se aparten a diestra ni a siniestra. Fíjense lo que la recomendación de parte de Dios. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que vivan y les vaya bien y tengan largos días en la tierra. ¿Se da cuenta? Fíjese la recomendación de Dios. Guarda mis estatutos, guarda mi palabra, no te apartes a diestra ni a siniestra, para que andes en todo el camino que Jehová vuestro Dios te ha mandado. Fíjense, él dice que te enseña tu camino. Dice el Salmo 25:12, dice que Él te enseñará los caminos por donde debes andar. Y aquí dice el versículo 33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios te ha mandado. ¿Para qué tienes que andar por su camino? ¿Para qué no te tienes que apartar de su palabra? Ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que vivas. Fíjense cómo dice. ¿Para que vivas qué? Y les vaya bien. Para que vivas y os vaya bien y tengan largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Se da cuenta que la voluntad de Dios cuál es? ¿Cuál es el camino que te muestra el Señor? Es el camino de su palabra. ¿Para qué? Para que no te apartes de Él. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ¿qué? De que te vaya bien, ¿verdad? Te vaya bien, pero además de que vivas largos días en la tierra, es decir, que no mueras a corta edad. ¿Estamos de acuerdo? Dios no quiere que el ser humano muera a corta edad, ¿verdad que Dios no quiere que el ser humano muera a corta edad? Porque Él te dice que anda por mi camino. Este es el camino que yo te muestro, que es el camino de mi palabra. ¿Para qué? Para que vivas
¿Y para qué más? Para que te vaya bien, ¿en qué? En todo lo que tú hagas, en todo lo que emprendas. Que te vaya bien, pero que también tengas largos días aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta que la voluntad de Dios no es que el ser humano muera a los 50, a los 60, a los 80, a los 90, a los 20, a los 15, a los 10, en el vientre de su madre, que niños sean abortados? ¿Esa se da cuenta que no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tengas larga vida aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Ya vamos a terminar con Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Dios produce el querer como el hacer, pero ¿qué? Dios te produce el querer hacer lo bueno dentro de su palabra, el hacer lo bueno de su palabra. Isaías capítulo 48, y ya con eso terminamos. Versículo 17. 17 y 18. Isaías 48, versículos 17 y 18. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Fíjense, que te enseña ¿qué? Y esa palabra provechosamente en el hebreo es la palabra Yaal, con Y y doble A, Yaal, que se traduce también como que Dios te enseña el beneficio. Dios te enseña a mejorar. Eso significa provechosamente, que Dios te enseña beneficios y Dios te enseña a mejorar. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña ¿qué? Provechosamente, que te enseña lo mejor, que te enseña los beneficios. Y luego dice que te encamina, ¿por qué? Por el camino que debes seguir. 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fíjense lo que dijo Dios, si hubieras atendido mi palabra, fueras entonces dice, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Él te enseña provechosamente, dice, Él te enseña provechosamente y te encamina por el buen camino, por el camino que debes de seguir. ¿Cuál es el camino que te dice Dios? Sigue mi palabra, sigue mis mandamientos. Y no se refiere tanto a la ley de Moisés, Eso también aplica para la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la ley del nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Cuando tú sigues al pie de la letra su palabra y no te sales de su palabra ni a diestra ni a siniestra, porque Dios dice que te enseña provechosamente, te enseña todo lo bueno Dios. Así es que Filipenses 2:13, Dios produce el querer. Fíjese otra vez, con eso concluimos ya. Filipenses 2:13, lo vamos a leer ahí y usted repítalo conmigo, fíjese. Porque Dios es el que en vosotros o en nosotros produce así el querer como el hacer. ¿Como el hacer qué? Por su buena voluntad. Se lo voy a leer en otra traducción. Dios produce el querer o el hacer lo bueno. Dios jamás va a producir el querer o el hacer lo malo. Ya terminamos con este texto, Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice así. Filipenses 2:13, se lo voy a leer en la traducción Pechita para que usted lo capte. Dice: Dios es el que alienta, Dios es el que alienta en ustedes tanto el desear como el hacer lo que ustedes desean. La Dios habla hoy, dice: pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos. Fíjense, Dios nace o hace nacer en ustedes los buenos deseos, no los malos. Esa es la traducción Dios habla hoy, para que usted lo verifique nuevamente. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes, fíjense, hace nacer en ustedes los buenos deseos. Y quien, dice, y quien los ayuda
a llevarlos a cabo. La Biblia del lenguaje sencillo dice, Filipenses 2:13, es Dios quien los motiva a hacer el bien. Dios los motiva a hacer el bien. Es decir, cuando la Reina Valera 60 dice, Dios produce el querer como el hacer. En otras traducciones dice, Dios los motiva, Dios produce en ustedes el querer o el hacer lo bueno, cosas buenas, no cosas malas. Y esto es parte del tema conociendo al Dios soberano de la Biblia. Para que ustedes no les digan por medio de este texto bíblico basados en una traducción que Dios produce o pone cosas a hacer cosas malas al ser humano. ¿Para qué? O usa cosas malas. No, Dios jamás va a producir en ustedes un pensamiento de maldad. Jamás Dios los va a motivar a hacer lo malo. Jamás Dios los va, por decirlo así, Dios jamás va a propiciar que ustedes hagan cosas malas. Porque Dios es bueno y en su soberanía Él decide operar a través de ustedes en que ustedes hagan, piensen y actúen en cosas buenas. Así es que vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios.